trasladar sus instalaciones de producción hacia el mercado extranjero de relevancia o de interés debido a condiciones más favorables en la relación salario-trabajo o impositivas, a sabiendas de que su propiedad intelectual no podría ser hurtada por sus rivales locales. Básicamente la instalación de maquilas, pero con buenos conocimientos, digamos, del trabajo que tienen que hacer, pero sin posibilidad de apropiarse de ese conocimiento que están produciendo en ese lugar, digamos. O sea, son maquilas del siglo XXI. Bien. Entonces, debajo de la ideología del desarrollo de la propiedad intelectual descansa una agenda del subdesarrollo. Esto es una cita de Peter Rajkos, que es el que hace, digamos, como... Él no hace toda esta introducción medio económica que les acabo de hacer yo a ustedes, pero sí, digamos, él es el que escribe el artículo, un artículo muy interesante que se llama ¿A quién le pertenece la economía del conocimiento? De hecho, todo esto está sacado de ahí. Y está en el curso, ese que estaba subido al curso, donde él desarrolla, digamos, cómo es que los países llegan al PIB, ¿no? Pero, bueno, lo que vamos a llegar ahora es cómo se forja un poco este proceso. Cómo se forja un poco este proceso de globalización de los estándares de la propiedad intelectual. O cómo se forja este proceso de acumulación originaria de los bienes intangibles. Bueno, entonces tenemos por un lado esta cuestión que estábamos analizando, el contexto histórico, y ahora vamos a ver cómo se da ese fenómeno. Como les contaba, en el caso de India, por ejemplo, India decide modificar su ley de patentes para tener una ley de patentes que responda a las necesidades locales de desarrollo. Y eso, hasta 1995, era algo que todos los países podían hacer. Todos los países podían elegir de qué forma iba a tener su ley de propiedad intelectual, de qué forma iban a garantizar patentes o no, si iban a garantizar patentes o no, porque también estaba en su derecho de no tener una ley de patentes, estaban en su derecho de no tener una ley de copyright, estaban en su derecho de no tener una ley de marcas y estaban en su derecho de no protegerse ni conductores ni ninguna de todas esas cosas raras. Entonces, una de las primeras cosas que necesitan hacer las grandes compañías de Estados Unidos y de Europa, pero sobre todo las compañías de Estados Unidos, es generar un cambio discursivo para convencer a los Estados Unidos de que tenía que empezar a presionar, o sea, de que el gobierno de los Estados Unidos tenía que empezar a presionar a los países pobres para que entraran en este acuerdo sobre propiedad intelectual. Entonces, básicamente, este cambio discursivo estaba liderado por uno de los grandes ideólogos, digamos, del Tratado ADPIC, que es Edmund Rice Jr., que es el que en 1970 era el CEO de Pfizer. Entonces, él empieza a instalar cada vez más en distintas instituciones, primero obviamente en los medios de comunicación masivos, pero también en distintos think tanks de Estados Unidos, como la Heritage Foundation y demás, o sea que básicamente son como centros de pensamiento para el desarrollo de políticas públicas, y empieza a insistir, digamos, con la idea de vincular la propiedad intelectual con el comercio. Ustedes piensan que esta idea de vincular la propiedad intelectual con el comercio era completamente ajena en 1970. Hoy por hoy es como, bueno, sí, la propiedad intelectual nos va a ayudar mucho para el comercio y qué sé yo, digamos, pero en 1970 no lo era. ¿Por qué? Porque básicamente muchos industriales veían a la propiedad intelectual como un monopolio garantizado por el Estado, digamos, y eso era algo completamente contrario a la idea del libre comercio, digamos, y era algo completamente contrario a... Bueno, esto en el discurso de Graham, ¿no? Obviamente para mí no es contrario, pero no importa, digamos, o sea, porque el libre comercio no es libre, empezando por ahí, digamos, pero no importa, o sea, en ese momento los industriales de Estados Unidos tenían como muchos problemas para vincular esta idea de un monopolio garantizado por el Estado con la idea del libre comercio. Entonces este señor empieza a presionar a través de los medios de comunicación, a través de los centros de pensamiento para el desarrollo de políticas públicas, y convenciendo a otros industriales, digamos, de que se tenían que sumar a esta movida de pedirle al gobierno de los Estados Unidos que empezara a presionar al resto de los países. Y esto, una vez que consigue ese gran, digamos, o sea, ese gran logro de convencer al gobierno de los Estados Unidos de que esto era importante y de que además el gobierno de los Estados Unidos convenciera a Europa y a Japón de que era importante ir por un acuerdo de propiedad intelectual, se desarrolla en conjunto con una política internacional muy agresiva en tres niveles, en la multilateralidad, la bilateralidad y la unilateralidad. Y ahora vamos a analizar un poquito esos tres niveles. ¿Por qué? Porque
En 1970, el organismo, digamos, encargado de la fijación de políticas internacionales para el comercio era el GATT, el General Agreement on Trade and Tariffs, que estaba vigente desde 1964 y era el lugar donde se discutían todo lo que tenía que ver con tarifas aduaneras, aranceles de importación y exportación, beneficios comerciales para determinados países, exenciones impositivas, etcétera, etcétera, se discutían en ese marco. Estas compañías de Estados Unidos y luego Estados Unidos querían que la propiedad intelectual se discutiera en el marco del GATT, digamos. Pero de alguna forma tenía que convencer al resto de los países, porque el resto de los países no estaban interesados en discutir sobre eso y lo único que querían era charlar, digamos, sobre las condiciones en las que se iba a desarrollar el comercio internacional. Pero no querían discutir sobre la propiedad intelectual, primero porque les parecía un tema muy ajeno al organismo del que se trataba y además porque la respuesta de muchos de ellos fue: pero ya tenemos la OMPI para discutir esto, es decir, ya tenemos la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para discutir todos estos tratados. Pero guarda, porque en 1970 la OMPI se convirtió en un reguero de pólvora, porque se sumaron, digamos, como todos los países subdesarrollados, firmaron el convenio de París y le empezaron a exigir a Estados Unidos que cambiara todos aquellos estándares que habían venido aumentando progresivamente durante todos esos años antes de que los países en vías de desarrollo se sumaran a él, digamos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de estos países en desarrollo? No queremos discutir propiedad intelectual en el marco del GATT y ya existe la OMPI. Entonces Estados Unidos tuvo que armar una estrategia para poder conseguir esto. Y esta fue la estrategia que diseñó. Multilateralidad o del GATT a la OMC. ¿Qué fue esto? Un nuevo lugar para decir las reglas. Una de las cosas que empezó a decir fue: la OMPI no es el foro adecuado. ¿Por qué la OMPI no es el foro adecuado? Porque no tiene ninguna clase de mecanismo de sanción si el país no cumple. Es decir, no es obligatorio estar adherido o no a los convenios que tiene la OMPI. Y una vez que uno está adherido a los convenios que tiene la OMPI, tampoco es obligatorio cumplirlos una vez que está ahí adentro. Entonces les parecía, digamos, una de las cosas con las que empezaron a insistir más fuertemente es esta idea de que había que cambiar el lugar de toma de decisiones. Un nuevo sistema de decisiones, básicamente lo que estaban diciendo era esto, que era necesario conformar, digamos, algún tipo de sistema de sanciones en caso de que los países no respetaran los estándares de propiedad intelectual y que además esas sanciones debían ser resueltas a través de un mecanismo nuevo que se llamó el mecanismo de resolución de controversias. Es decir, donde vos podés hacerle juicio a un país, o sea, el Estado puede hacerle juicio a otro país, a otro Estado y obtener, digamos, algún tipo de beneficio. El beneficio sería, o bien, si se sanciona a favor del país que inicia la demanda, sería el pago en especias o el pago en dinero, digamos. O sea, si se sanciona, si dice, bueno, por ejemplo, Estados Unidos, no sé, le inicia un juicio a Ecuador por importación, por alguna traba arancelaria o de importación o lo que fuera, digamos. Entonces, se va a ese tribunal de resolución de controversias, supongamos que se sanciona en contra de Ecuador, entonces Ecuador le puede pagar en plata o le puede pagar a través de permitir que ingresen mercancías de Estados Unidos a Ecuador a granel. Bueno, y estos industriales formaron esta cosa que se llama el Advisory Committee on Trade Negotiations, ACTN, que es básicamente un organismo que tiene un vínculo directo con el United States Trade Representative, o sea, el representante de comercio de los Estados Unidos, que es básicamente el que se encarga de hacer toda esta presión a los distintos países. Y esto, digamos, es algo muy importante porque quiere decir que si hay algo que saben hacer los industriales de Estados Unidos es sentar a la gente correcta en el lugar correcto, digamos. ¿Por qué? Porque básicamente alguien tenía que llenarle la cabeza al UCTR para que impulsara esta agenda. Y entonces, este ACTN, luego, muchos de los negociadores que estaban, digamos, o sea, muchos de los funcionarios de gobierno que eran aconsejados por el ACTN, pasan a conformar el Intellectual Property Committee, que es el comité de propiedad intelectual dentro del GATT, que empieza a hacer a diseñar los principios de lo que va a ser el marco básico para la sanción de ADPIC más tarde. ¿Y por qué digo los principios? Acá tienen las cifras. ¿Por qué un problema de principios? Porque básicamente cuando se llega a esta discusión en 1974, ahí es cuando se inicia, digamos, pero empieza a tomar más vuelo hacia 1987,
De los 98 miembros del Convenio de París, y esto es un estudio que hizo la OMPI, 49 excluían a los productos farmacéuticos de la protección por patentes, es decir, más de la mitad excluían a la protección por patente. 45 excluían variedades de animales. 44 los métodos de tratamiento, 44 las variedades vegetales. Estamos hablando de que más de la mitad de los países no tenían una regulación, digamos, para todas estas cosas, que son básicamente las cosas que pasaron a estar incluidas en el ADPIC y mediante la cual pasaron a tener protección. 42 excluían los procesos biológicos para la producción de variedades animales o vegetales. 35 los productos alimenticios, 32 los programas informáticos, 22 los productos químicos. Solo 20 protegían el software a través del derecho de autor a instancias de Estados Unidos. Ahora vamos a ver cuál fue el gran método de los Estados Unidos. ¿Puedo hacer un Sí. agregado? Sí, sí. Yo me estoy adelantando, pero había una moneda de cambio también y una amenaza. Sí, el 301. No, que era no firmar los tratados que les interesaban a los... o sea, ADPIC era uno de los tratados, pero los tratados centrales Claro. de comercio de bienes, materia prima, commodities, que era el centro que le interesaba a todos los países de subdesarrollados. O sea, el por qué ellos estaban en la OMC, si no lo firmaban la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, y si lo firmaban entre ellos, no tenía sentido. O sea, porque lo que querían era tener realmente que le bajaran los aranceles para vender lo que ellos producían el primer mundo. Claro. Y la amenaza era, no te firmo nada, si vos no me firmás lo que yo te estoy imponiendo. Sí, no, y además solamente eso, un tema importante que me olvidé mencionar es que los tratados de la OMC son todos vinculantes, digamos. O sea, cuando se firma la adhesión a la OMC, se firma la adhesión a todos los tratados, digamos. O sea, no es que uno puede elegir a qué tratado se adhiere, digamos. O sea, sí o sí... No, sí, amenazaban con salir, a Estados Unidos amenazaban con irse de la OMC. bueno, nada, ¿qué hubiera pasado, no? Bueno, fíjense, una inundación de papel, le puse a como subtítulo, porque entre 1987 y 1990, en el marco del GATT, se producen 97 documentos de trabajo, de los cuales solamente 15 eran de países del sur. O sea, 97 documentos de trabajo para discutir el tema de propiedad intelectual y solamente 15 documentos de esos eran de países del sur, digamos. O sea, para que se den cuenta de la desigualdad, 19, perdón, 19. Para que se den cuenta de la desigualdad que existía, primero en know-how técnico, digamos, o sea, de lo que sabían estos países sobre esto. Y segundo, en la capacidad de dar respuesta a eso que estaban produciendo. Básicamente se estaban imponiendo las condiciones a través de la elaboración de discursivos, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, ese es todo, digamos, lo que tiene que ver con la parte multilateral, o sea, la discusión en el foro de los ámbitos internacionales. La bilateralidad fue el otro gran mecanismo para conseguir que los países firmaran al PIB, ¿no? Que fue básicamente negociaciones aisladas de país a país para convencer a los demás países de ingresar al acuerdo. ¿Y por qué puse bajo fuego amigo? Porque acá lo fundamental que hay que pensar, digamos, es que de algún modo la hegemonía del norte tenía que vencer la resistencia de los países del sur, digamos. ¿Y cuál es la forma de vencer la resistencia? Bueno, esta cuestión que yo les decía, digamos, el imperialismo que genera Argentina y Brasil con Uruguay y Paraguay, digamos, obviamente va generando resquemores, pero también va generando resquemores al interior de otros países. Por ejemplo, América Central, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, no tienen industria farmacéutica desarrollada. Les da exactamente lo mismo firmar un acuerdo por patentes para proteger fórmulas medicinales si no tienen industria farmacéutica, digamos. O sea, si no van a producir genéricos ni la van a desarrollar de acá en adelante. Entonces ellos piensan que, bueno, es lo mismo, en total, ahora podemos venderle el café y podemos inundar de café el mercado de los Estados Unidos y nosotros no perdemos absolutamente nada en este intercambio porque no es una industria poderosa. Entonces, lo que va haciendo Estados Unidos y Europa y Japón, lo acompañaron en este proceso, fue la firma de tratados bilaterales con todos estos pequeños países. Pongo como ejemplo América Central, pero obviamente hubo también involucrados países de África, del sudeste asiático y demás, que fueron firmando país a país, digamos, y que además obviamente estaban presionados por la situación de sus propias economías, ¿no? Porque dependen poderosamente de la exportación de esos bienes primarios. Y es bajo fuego amigo porque básicamente se supone que deberían formar una estrategia conjunta, pero... no, ¿quieres ser también un agregado más? Sí, dale.
que en realidad todos los tratados bilaterales y unilaterales se llaman OMC Plus, porque todo lo que no lograron conseguir en ALPIC fueron por más. Pero esta vez, como la unión hace la fuerza, algo tuvieron que ceder en la OMC. Entonces lo que cedieron en la OMC no les importó, total. Después bueno, los agarro de a uno y les ofrezco una hermosa zanahoria y les ofrezco algo que les va a gustar y firman. Y efectivamente es lo que está pasando. Sí. Van cayendo de a uno con normas OMC Plus, o sea, endurecer cada vez más cuestiones de propiedad intelectual. Sí, que además es como muy curioso esto, ¿no? Por esta cuestión que decíamos antes, que es como, bueno, esta idea de que nosotros nos quedamos con la agricultura y ellos se quedaron con la propiedad intelectual. Pero la propiedad intelectual da la casualidad de que hoy por hoy es el mecanismo legal para proteger, concentrar y monopolizar las dos industrias más importantes del siglo XXI, que son la biotecnología y las tecnologías de comunicación, digamos. Eso es lo que se llevaron en ALPIC, digamos. No se llevaron huevadas, digamos. O sea, nosotros tenemos un montón de bananas y un montón de café y un montón de soja para vender, y ellos tienen un montón de biotecnología y de tecnologías de la información y la comunicación. O sea, básicamente ellos van a seguir controlando el mundo por unos 100 años más hasta que las relaciones de juego cambien, digamos. Entonces, estábamos hablando del que estaba, por un lado, la multilateralidad, la bilateralidad, y ahora ya terminamos, les prometo que termina toda esta introducción súper aburrida que les hice. La clase que viene va a ser mucho más interesante. La unilateralidad, el palo y la zanahoria, ¿no? ¿Por qué el palo y la zanahoria? Y ahora vamos a ver esto. Acá pasan dos fenómenos muy curiosos, y de hecho al día de hoy todos los analistas en materia de relaciones internacionales de comercio dicen que lo que hizo Estados Unidos es legal e ilegal bajo cualquier punto de vista. En 1984 Estados Unidos tiene una ley que se llama Trade and Tariffs Act. En el contexto de la Trade and Tariffs Act tiene una cosa que se llama Generalized Preference System, que quiere decir sistema generalizado de preferencias, donde básicamente puede decidir a qué países les otorga beneficios aduaneros o no. En 1984 modifica su ley de tarifas y comercio e incluye una cosa que se llama la sección 301. La sección 301 es una cosa maravillosa, y de hecho hoy por hoy si buscan reporte 301 es maravillosa desde la perspectiva de la elaboración maquiavélica de un plan completamente dañino, que no es otra cosa más que eso. Digamos, la sección 301 hoy por hoy si lo buscan como reporte 301, Estados Unidos lo sigue produciendo estos reportes, y básicamente lo que establecía era la posibilidad de hacer sanciones a países que no respetaran los estándares de propiedad intelectual de Estados Unidos. O sea, piensen 2 minutos en esto, o sea, un país, Estados Unidos, modifica una ley interna mediante la cual decide sanciones internacionales para países que no están bajo su jurisdicción. O sea, ¿entienden el concepto? ¿Entienden este concepto? Digamos, o sea, te voy a sancionar porque no tenés la ley que yo quiero que tengas. Ese es, digamos, el concepto detrás de la sección 301. Y la aplicó. Lo peor de todo es que la aplicó. Y la aplicó contra Brasil, la aplicó contra la India, la aplicó contra la Argentina, y la aplicó contra todos los países que básicamente se oponían a este bendito tratado ALPIC de propiedad intelectual, digamos. O sea, India y Brasil fueron 2 de los países que lideraron la voz cantante en el GATT para oponerse al acuerdo de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué hizo? Agarró y dijo, ¡pam! Toma, vas a perder el 20% de las importaciones que me haces a mi país. Toma, abajo, no importa, te voy a cobrar, no te voy a dejar que me ingreses los productos. Y usó todo su poder digamos, como potencia económica, usó su enorme mercado de gente, digamos, que necesita comprar productos para sancionar a todos estos países y obligarlos a modificar sus leyes de propiedad intelectual. Entonces, bajo la sección 301, la International Intellectual Property Alliance, o sea, la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual, que era un conglomerado de las principales industrias vinculadas a propiedad intelectual, de los Estados Unidos obviamente, pero también había otras de otros países, elaboraban una cosa que se llamaba el reporte 301. Y entonces el reporte 301 dice cosas como, por ejemplo, Argentina no respeta la propiedad intelectual porque hay mucha gente vendiendo cosas pirateadas en la calle.
Uruguay no respeta los estándares de propiedad intelectual porque su ley de patentes no protege alguna cosa que a mí me gustaría que proteja, digamos. O sea, todos los reportes eran de este estilo, digamos. Y obviamente esto se convirtió además en un incentivo completamente negativo para los gerentes de industrias en países del sur, que básicamente le echaban la culpa de todas sus pérdidas de comerciales a la piratería. No, hay una piratería rampante, no sabés lo que es acá, digamos. O sea, están todo el tiempo violándonos nuestra propiedad intelectual, le damos por favor sancionenlo ya. Y la plata que supuestamente se perdía, que las empresas supuestamente pierden por propiedad intelectual, ¿quién la calculaba? Claro. Las propias empresas que para de pronto justificar que no les fue tan bien económicamente en su país, a la casa matriz y les informaban, bueno, no, la verdad que la piratería que hay acá nos mató. Nos mató. Tenían números astronómicos, calculaban lo que habían perdido, las 90 calculaban, hermoso. Sí, y le ponían unas cifras astronómicas y en base a eso sería la sanción. No, pero además acá hay un concepto que está como lisa y llanamente equivocado, que es una industria elaborando cifras para cambiar regulaciones industriales, digamos. O sea, si sos más o menos serio, bueno, obviamente ellos no son serios, son capitalistas, que es otra cosa distinta, digamos, ¿no? Pero, o sea, si sos más o menos serio, encargás un estudio más o menos independiente, donde no haya, digamos, como este conflicto de intereses así tan flagrante, digamos. Entonces, con la excusa de la sección 301, básicamente castigaron a todos los países que se oponían al acuerdo al PIC dentro del campo. Entonces se dan todas estas sanciones comerciales y ahí tenemos el hermoso mapa de la expansión del capitalismo hacia 1984, digamos, y así es como llegamos a la sanción del PIC, ¿no? A través de todos estos mecanismos multilaterales, bilaterales y unilaterales que consiguieron, digamos, que se sancionara en 1995 ese acuerdo junto con la sanción o con la creación de la OMC. Entonces, acá es donde tienen que empezar a pensar, digamos, la pérdida de soberanía que implicó este acuerdo, digamos, porque países que no tenían leyes de propiedad intelectual, que no tenían leyes de patentes, que no tenían leyes de derecho de autor, que no tenían ninguno de estos mecanismos, empezaron a tenerlas, y aquellos que tenían leyes que protegían su industria, su comercio, etcétera, etcétera, tuvieron que reformarlas para para que se adecuaran, digamos, a los marcos legales que quería Estados Unidos y que quería Europa. Y acá es donde aparece esto que estaba comentando Pato, los famosos ADPIC Plus, que son la nueva generación de tratados de libre comercio, porque no se vayan a creer que se van a quedar tranquilos, digamos. Ahora, digamos, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, está paralizada, por lo menos desde el año 1999, cuando se producen las protestas en Seattle de los movimientos antiglobalización. Se vuelven a reunir en Doha en el año 2005, y en Doha en el año 2005 no hicieron falta protestantes porque los protestantes estaban adentro, digamos, y ahí es cuando sacan la declaración de Doha sobre propiedad intelectual e interés público. La OMC está paralizada desde hace muchísimos años, por suerte, digamos, para que no siga haciendo más mal, pero Estados Unidos y Europa obviamente no se van a quedar de brazos cruzados, y justamente lo que buscan es, a través de estos mecanismos que vimos de la multilateralidad, de la bilateralidad y de la unilateralidad, tratar de imponer nuevos estándares para la propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, digamos, les voy a dar un ejemplo corto y con esto ya cerramos. Las patentes sobre productos farmacéuticos, ustedes saben que tienen 20 años, digamos, porque hoy se los comenté, hoy les comenté que se protegen, digamos, por 20 años, pero hay una particularidad, digamos, porque las patentes sobre productos farmacéuticos requieren que uno haga todos estos estudios de prueba para confirmar, digamos, que los medicamentos son seguros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un laboratorio desarrolla una nueva droga, va a la agencia regulatoria, va primero a la oficina de patentes, inicia el proceso de solicitud de la patente, y recién ahí, una vez que adquiere la patente, comienza los estudios de prueba, digamos. Los estudios de prueba llevan entre 5 y 10 años, digamos, con lo cual la patente en realidad dura un poquito menos, digamos, en el caso de en el caso de los productos farmacéuticos, porque sí o sí tienen que hacer los estudios de prueba. Entonces, ¿qué pasa, digamos? Una de las cosas que uno puede hacer, si es productor de genéricos, es agarrar, cuando un medicamento se está por vencer, hacer una presentación en la Agencia Regulatoria de Salud y decir, bueno, mi medicamento es bioequivalente